Excelente noche de martes. Ya conoció usted nuestros titulares y bienvenidos a la segunda emisión para el 2018 de T13 Noticias. Qué gusto saludarle. Vamos a iniciar una hora con la información más completa. Alan Alfaro, muy buenas noches. Buenas noches, Pablo. Buenas noches a usted, amigo televidente, y por supuesto, gracias por su preferencia. Bien, iniciamos de lleno entonces ampliando uno de nuestros titulares. Se trata de las condiciones del clima. Es evidente que la situación cambió de manera drástica desde esta mañana cuando fuimos testigos de la neblina que cubría la capital guatemalteca y lloviznas también en varias regiones del territorio guatemalteco. ¿Qué está ocurriendo en nuestro país y qué se tiene previsto para el resto de la semana? Le hacemos esas dos preguntas al experto en el clima, Eric de Paz, quien amablemente atiende la llamada de T13 Noticias. Eric, buenas noches, un placer saludarlo como siempre y por supuesto éxito y bendiciones en este 2018. Lo escuchamos. Gracias a Alan Alfaro y a Pablo también en el estudio, amigos de T13 Noticias. Qué gusto saludarlos y bienvenidos a la información meteorológica. Vamos a hacer una actualización para poder ir dando respuesta a las preguntas. Actualmente Guatemala se encuentra bajo la influencia de un sistema de alta presión muy fuerte que la parte delantera se conoce como el sistema frontal número 20, ingresando hacia la zona del Caribe. Este sistema, todo esto tiene su origen en la zona polar. Ha sido una onda expansiva gélida, sumamente aguda e intensa, la que se ha estado desplazando por todo el hemisferio hasta alcanzarnos, y se había dado una alerta al respecto de cómo esto iba a ocurrir en los últimos días del 2017, primero del 2018, y el sistema pues se ha estado fortaleciendo. Para darles una idea, desde su inicio, estos sistemas han provocado que las cataratas del Niágara se congelen, que en Miami haya una temperatura mínima de 5 grados y en Orlando, Florida, una mínima de 0 grados. Esto en la zona del Golfo de México ha provocado también fuertes vientos que ha puesto en alerta la región marítima, los puertos en este lugar, y esto nos sirve de escenario para ver cómo se va adentrando este sistema hacia la parte norte de Guatemala. La noche de ayer, esta madrugada, el sistema se hace notar, el aumento de la formación de nubes, el tipo de llovizna intermitente, la presencia de neblina y el frío respectivo. Actualmente, aquí en la ciudad capital prevalece un viento norte no muy fuerte y la temperatura es de 16 grados, pero una sensación de entre 13 y 14. En el mundo maya, también la temperatura está en 21 grados, según el reporte de la estación meteorológica. Algo importante es que en Puerto Barrios ha sido un día de lluvia. A esta hora el viento está en calma, la visibilidad reducida por la presencia de una lluvia ligera en todo el litoral que afecta a Belice, Guatemala y Honduras. Los que están al margen, los amigos que están al margen de este efecto es la costa del Océano Pacífico. Ahí desde San José hasta Retaluleu, ambas fronteras en 28 a 34 grados, que fue la máxima en la costa sur, y ajeno completamente a esta sensación de frío. El pronóstico terminal para mañana incluye intervalos de lluvias, Alan, aquí en la ciudad, nublados que prevalecen por el impacto del frío, que es un aire pesado desplazándose hacia la zona del Caribe. Estos datos nos ponen en una alerta porque esta situación podría extenderse hasta varios días, probablemente el fin de semana. Se anticipa que podría ser una situación muy intensa, pero esto va a depender mucho del lugar, la orografía y la geografía, pero sí, en la imagen del satélite, en los análisis de los modelos de predicción, se indica un gradiente, o sea, una lectura de presión atmosférica muy alta, por lo cual la tendencia y pronósticos para vientos fuertes se mantienen. Asimismo, esto genera también descensos de temperatura importantes, de manera que hay que estar pendientes de cómo sigue avanzando. A simple vista se ve que la masa domina gran parte de la región de los Estados Unidos, parte de México, y se adentra gradualmente hacia el Caribe, aunque por ubicación nosotros tenemos la protección de que va atenuando en cierta forma sus efectos. Excelente, gracias a Eric de Paz, experto en el clima, por atender una vez más la llamada de T13 Noticias, amigo televidente. Ahí está la información entonces oficial. Recapitulando, la situación va a continuar
de la misma manera, al menos hasta el fin de semana. Es el pronóstico. Recordemos que el pronóstico puede cambiar en cuestión de días, incluso en cuestión de horas, pero de momento eso es lo que se tiene previsto, incluyendo algunas lluvias esporádicas en el centro de la capital guatemalteca, así que ya lo sabe, mucha precaución, además de tener precaución y abrigarse adecuadamente para evitar enfermedades respiratorias. Recuerde usted que la neblina y la lluvia puede provocar congestionamiento vehicular y en el peor de los casos, muchos accidentes, justamente como ocurrió esta jornada. Vamos con más información. En uno de los centros de comercio más importantes de la ciudad capital se evitó que un conato de incendio se expandiera. Esto gracias al impecable trabajo de los apagafuegos. En un negocio dedicado a la venta de pino y oasis, ubicado dentro del mercado La Terminal en la zona 4 capitalina, se registró un conato de incendio que afortunadamente no logró expandirse a otros locales y que fue controlado por los apagafuegos en cuestión de minutos. Las alertas se activaron esta mañana cuando un cortocircuito en el fluido eléctrico habría provocado un chispazo dentro del negocio. Las llamas amenazaban con ocasionar una nueva tragedia de este tipo. Los bomberos del casco negro y rojo trabajaron de la mano para que el conato de incendio no pasara a mayores, a pesar del difícil acceso para ingresar las motobombas a ese lugar. Yo aquí vendo a la par. Pero digamos a la par de esto del puesto este. ¿Usted todavía no estaba acá? No. Pero gracias a Dios lograron ver antes que se propagara el fuego. Sí, había peligro que se... Sí, bastante. Ajá, sí. Pero sí lograron todavía la intervención de los bomberos. Entonces, sí, ajá. Todo eso. Sí, lograron. Y máximo con el pino, que ese es muy... Exactamente, y nosotros tenemos canastas de mimbre, todo eso agarra fuego y allá. Pues bendito sea Dios, no llegó a más extremo, pues solo aquí nomás con la vecina, pero sí estuvimos en riesgo también, que estuvimos en que el fuego se expandiera para acá y ocurriera más cosas, pero gracias a Dios vinieron los bomberos voluntarios y actúan de inmediato. Según el reporte oficial, se utilizaron más de 500 galones de agua para controlar la situación y devolverles la tranquilidad a los inquilinos del mercado La Terminal. Es importante recordar que este mercado ha sido golpeado en ocasiones anteriores por tragedias de este tipo, las cuales le han cobrado la vida a personas, han dejado pérdidas millonarias e incluso hasta el cierre temporal del centro de abasto para cientos de compradores mayoristas. Gracias a Dios en esta oportunidad no hablamos de personas muertas, de personas quemadas y los daños materiales son mínimos comparado con lo que ha ocurrido en otras ocasiones. Importante destacar sin duda el trabajo de los bomberos voluntarios, por cierto, con cobertura a nivel nacional. Su número de emergencia es el 122. Y ya que hablamos de fuego, a continuación le presentamos un resumen de los incendios forestales que azotaron el territorio guatemalteco el año pasado. Recuerde, la alarma sigue activa para este año. De diciembre del 2017 se reportaron 802 incendios, 619 fueron forestales y 183 estructurales. La situación continúa generando importantes pérdidas materiales, ya que el fuego en las montañas está activo. Hemos reportado a partir del 28 de diciembre al 2 de enero un total de 9 incendios forestales, de los cuales podemos decirles que 3 se encuentran ubicados dentro de área protegida, siendo este el más fuerte a la fecha, el de Santa Catarina Polopó, del departamento de Sololá. Los incendios forestales son provocados intencionalmente en un 55%. Después sigue la quema agrícola y la irresponsabilidad de los leñadores. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas implementa campañas de prevención para evitar el incremento de los siniestros. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas maneja unas amplias medidas de prevención. A partir de este año contamos con un total de 400 personas, cuadrillas de bomberos ubicadas en cada departamento. Además, la educación y hacer conciencia a toda la población de que no quemen los bosques y que protejamos la vida. Petén, Quicheo, Huetenango y Sololá son los departamentos donde se tiene mayor registro de pérdidas por los incendios forestales. Abordamos otro de nuestros titulares. Si aún existía una esperanza de negociación, el ministro de Salud les ha arrebatado esa idea a más de los 60 vendedores que se ubican en las afueras del Hospital Roosevelt y que serán desalojados. El 2018 para los más de 60 vendedores ubicados a las afueras del Hospital Roosevelt y el Ministerio de Salud será complicado. Este martes el jefe de la cartera reafirmó que el desalojo de los puestos de comercio informal es inminente.
Vean, eso no es que no quieran, ¿verdad? Esa es la ley simplemente. Esta parte es del Ministerio de Salud Pública. El que no quiera salirse, pues tendrá que ir, como digo yo, muriendo en el aspecto puramente que no vamos a dejar que entre nada. Y al no dejar que entre nada, pues entonces no va a poder entrar, abastecerse, ¿verdad? Y se tendrán que ir. Aquí se va a hacer lo que la ley indica. Esta es un área de salud y se va a manejar como una área de salud. El ministro Carlos Soto aseguró que no negociará con ellos y que son varios los factores los que lo obligan a tomar la decisión. Ahí hay mucha gente que huele pegamento a ustedes y ustedes lo pueden ver ahí, es un asco eso. Segundo, hay lugares ahí donde se maneja marihuana, ¿verdad? Tercero, ustedes se pueden ir a ver ahí están parqueados los camiones de las cervezas. Asimismo, indicó que la reubicación de los comerciantes será un tema que deberá tratar las autoridades competentes, ya que no le corresponde a la administración del Ministerio de Salud la reinstalación de los mismos en otro lugar. Estos terrenos no son de la MUNI, son del Ministerio de Salud Pública, entonces no creo que ellos tengan tampoco por qué decirle yo al alcalde, mire señor alcalde, mire usted cómo los reubica, ¿no? Ese tampoco es problema del alcalde, realmente. Ellos se tendrán que reubicar donde puedan, pues, si ahí está el mercado a la vecindad, hay que se reubiquen en el mercado, pero aquí adentro del hospital no. El desalojo también es para taxistas, bicitaxis y mototaxis. Solo se contará con un vehículo que será proporcionado por la municipalidad, la cual hará viajes periódicos para movilizar a las personas del hospital hacia la calzada Roosevelt y viceversa. La medida será efectiva antes del 15 de enero, cuando las autoridades del Ministerio de Salud coloquen las puertas que impedirán el ingreso de ventas y taxis. Esta medida de seguridad es tomada desde el ataque armado ocurrido en agosto del 2017, cuando pandilleros rescataron a un privado de libertad y asesinaron a 7 personas, entre ellas niños. Este es un tema que está provocando mucha polémica y por eso es muy importante el equilibrio periodístico. Ya escuchamos las palabras del ministro de Salud Pública que asegura está actuando apegado a la ley y ahora vamos a conocer la postura de los vendedores que aseguran también que darán batalla. Que se nos deje trabajar y que se nos deje tener el trabajo para darle, por ejemplo, los alimentos a nuestros hijos, educación, vivienda, ¿va? Miren, lo único que nosotros, la opción que estamos pidiendo de que nos dejen trabajar, donde nos vayan a ubicar, siempre y cuando que no sea mucho en la calle, porque recuérdense que ahorita la delincuencia está muy dura, ¿va? Entonces eso es lo que nosotros tenemos un poco temor, ¿va? De la delincuencia. Bien, mucha atención, amigo televidente, lo habíamos adelantado en nuestros titulares y ahora sí vamos con la cobertura especial de los accidentes de tránsito que marcaron la jornada. Grave situación, definitivamente, y vamos a iniciar esta cobertura especial en jurisdicción de Misco. Los integrantes y los participantes de esta primera historia están vivos literalmente de milagro. Las imágenes sencillamente son impresionantes. Este accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 17.5 de la ruta interamericana, jurisdicción del municipio de Misco. Los vecinos aseguraron haber escuchado un estruendo y minutos más tarde, gritos de varias personas pidiendo auxilio. De inmediato salieron a ver qué sucedía y se percataron que el percance fue protagonizado por los tripulantes de un camión de valores. Los bomberos llegaron minutos más tarde, pero cuando se trata de accidentes que incluyen este tipo de vehículos, los empleados de las empresas de traslado de valores tienen órdenes específicas de no abrir las puertas hasta que lleguen los delegados de la misma empresa para entregar y resguardar lo que trasladan. Y fue así, hasta que llegaron hombres armados, procedieron a trasladar las bolsas con dinero y los bomberos pudieron rescatar a los 6 tripulantes que resultaron heridos y fueron llevados a un hospital.
Una valla publicitaria quedó destruida y evidencia que el vehículo se elevó varios metros del suelo, impactó en la valla y más tarde terminó en el fondo de la hondonada de al menos 100 metros de profundidad. Afortunadamente, todos los tripulantes continúan con vida y fueron ellos los que inauguraron la trágica jornada de accidentes de tránsito en el día 2 de 2018. Vamos a continuar con el recuento de la trágica jornada de accidentes de tránsito y ahora le mostramos imágenes del percance que ocurrió en el Puente del Incienso. El conductor de un camión cargado con materiales de construcción perdió el control del volante y terminó impactando contra la estructura del puente en mención. Afortunadamente no se reportaron personas lastimadas en este caso, pero el tránsito vehicular se vio seriamente afectado. Incluso los elementos de la Policía Municipal de Tránsito tomaron palas y empezaron a remover la arena para dejar expedita la vía, pero este trabajo obviamente tomó varias horas. La ruta al Pacífico también fue escenario de otro aparatoso accidente de tránsito. En este caso en particular, sí se reportaron más de 10 personas heridas. 12 pasajeros heridos. 2 de ellos fueron trasladados a un centro asistencial y varios más con crisis nerviosa. Según los cuerpos de socorro que atendieron la emergencia, un autobús de los transportes Esmeralda, que era conducido a excesiva velocidad, volcó en la cinta asfáltica y terminó en una hondonada. Según usuarios, el piloto rebasaba a otro automotor cuando perdió el control. Afortunadamente no hubo víctimas mortales, pero el daño material fue de consideración. El tránsito vehicular fue complicado por el sector. El bus se dirigía a la capital y, como ya es costumbre en este tipo de casos, el piloto huyó del lugar. Continuamos con este recuento, ahora en jurisdicción de Alta Verapaz. En este lugar el conductor de un pick-up perdió el control del volante. Ahí tenemos justamente las imágenes de lo ocurrido. El conductor del pick-up pierde el control y además arrolla a una niña de apenas 10 años. El vehículo terminó a la orilla de la carretera. La niña resultó gravemente herida y fue trasladada a un hospital de la localidad. Los pobladores de la zona retuvieron al piloto del pick-up y más tarde lo entregaron a la Policía Nacional Civil. Recuerde, amigo televidente, que se cree que muchos de los accidentes que ocurrieron este día fueron provocados por las condiciones del clima, la neblina y también la llovizna que azotó buena parte del territorio guatemalteco, y sobre todo que las condiciones van a ser las mismas para los próximos días según el pronóstico de los expertos. Vamos ahora a la carretera interamericana conocida como la Ruta de la Muerte. En esa carretera una vez más se registraron varios accidentes de tránsito, uno de ellos justamente con saldo trágico. La cadena de accidentes de tránsito en la ruta interamericana dejó más de una docena de heridos y un fallecido. El primer hecho ocurrió en el kilómetro 115.5 jurisdicción de Nahualá, Sololá, donde un pick-up volcó aparatosamente y cayó a un barranco de 100 metros de profundidad. Bomberos voluntarios reportaron que el piloto, identificado como Andrés Velázquez Reynoso, de 62 años, falleció por la gravedad de las heridas. 4 sobrevivientes fueron estabilizados y posteriormente trasladados a la emergencia del Hospital Nacional de Sololá. Estas personas retornaban a Santa Cruz del Quiché después de recibir el Año Nuevo en el puerto de Champerico, Retaluleu. La causa del accidente habría sido por exceso de velocidad y por una densa neblina. En el kilómetro 126 de la misma ruta, 2 vehículos colisionaron y tras el hecho, una mujer identificada como Cristina Julajuj resultó herida. Bomberos voluntarios la trasladaron al hospital de Sololá. La información oficial señala que uno de los pilotos perdió el control del volante debido a que la cinta asfáltica estaba mojada. En el kilómetro 129, otra colisión vehicular dejó 5 personas heridas, entre ellas una recién nacida. Se supone que la causa del accidente también fue por el mal tiempo, ya que en esa jurisdicción de Sololá se han registrado lloviznas a causa del efecto del frente frío.
Y las personas en motocicleta tampoco se libraron de esta trágica jornada de accidentes de tránsito. Ocurrieron, de hecho, varios accidentes en motocicleta y resaltamos dos de ellos. El primero en la carretera que comunica a la aldea Los Ocotes, al norte de la capital, con el municipio de Palencia. Un motorista fue impactado en ese lugar y el responsable se dio a la fuga. El segundo accidente ocurrió en la zona 1 capitalina, en el centro histórico. Elementos de la Cruz Roja trasladaron a una mujer al Seguro Social. Afortunadamente, las dos víctimas se encuentran fuera de peligro. Continuamos con esta cobertura especial acerca de los accidentes de tránsito, pero mucha atención porque ahora vamos a romper las fronteras. Nos vamos hasta Perú para hablar de un aparatoso incidente que dejó más de 30 personas muertas. Un mortal accidente de tránsito colectivo enlutó a Perú este inicio de año nuevo. Un autobús con más de 50 pasajeros a bordo se desbarrancó en la Curva del Diablo, ubicada en la carretera que comunica a Serpentín de Pasamayo, al norte de la ciudad de Lima. El transporte colectivo cayó al fondo de un abismo supuestamente por el exceso de velocidad y después de haber sido impactado por un tráiler. Se supone que el piloto del autobús también violaba el límite de velocidad y al llegar a la curva perdió el control del volante, provocando la tragedia que hasta el momento le ha cobrado la vida a 36 personas. De acuerdo al reporte oficial, el autobús salió de la ciudad de Huaura con 57 pasajeros a bordo. El tráiler habría impactado por la parte trasera al autobús justo al llegar a la Curva del Diablo, provocando que este cayera al fondo de un acantilado de más de 160 metros. El difícil acceso a la zona que es golpeada por el océano le dificultó el trabajo a los socorristas, que rescataron a más de 20 personas heridas. Sin embargo, muchas de ellas están graves y luchan por sobrevivir. Las autoridades detuvieron al piloto del tráiler mientras se investiga y se logra determinar cómo ocurrió este accidente mortal. Trágica jornada definitivamente marcada por accidentes de tránsito, incluyendo lo que ocurrió en Perú, más de 30 personas muertas. Pero si hablamos específicamente de lo que ocurre en nuestro país, importante recordarle una vez más, al inicio de nuestra emisión hablamos con el experto en el clima y las condiciones van a continuar de la misma manera, sobre todo en horas de la madrugada y las primeras horas del día, que es cuando muchos guatemaltecos salen a su lugar de trabajo. Mucha precaución con las luces encendidas, revisar los neumáticos y por favor con prevención porque podría estar lloviendo en estos días. Sin importar la hora, creo yo, lo importante es con mucha precaución. Totalmente, no exceder los límites de velocidad, ya que hoy, debido a un poco de neblina y llovizna, pues se produjo una gran cantidad de accidentes. Debemos mermar esto en la medida de lo posible, Alan, así que tomar las medidas respectivas y esta semana tener mucho control sobre el vehículo también. Por supuesto. Vamos a la pausa, amigo televidente. Gracias por su preferencia. Ya volvemos. Estamos de regreso, amigo televidente, y lo hacemos hablando de uno de los requisitos que tienen ahora los guatemaltecos que trabajan con menores de edad. Mucha atención porque deben registrarse ante el Ministerio Público y a continuación le contamos detalles acerca de esta noticia. El Registro Nacional de Agresores Sexuales busca que las personas que trabajan en áreas relacionadas con niñas, niños y adolescentes cumplan con el proceso de certificación donde conste que no tienen antecedentes por violación sexual. La gestión del documento se realiza a través de la página www.mp.gov.gt e ir a la sección llamada RENAS. El trámite y las certificaciones son gratuitas y tendrán validez por 6 meses. Entre ayer y hoy, cerca de 2.000 personas cuyo trabajo está relacionado con menores de edad iniciaron la gestión. Para directores de centros educativos y padres de familia, la medida es una garantía de seguridad, ya que genera confianza en quienes tienen la responsabilidad de trabajar con los niños, niñas y adolescentes. Normalmente quienes laboran con este sector de la población son docentes, personal administrativo, pilotos de autobuses escolares, niñeras, sacerdotes, pastores evangélicos, catequistas, sacristanes, instructores de diversas ramas artísticas y deportivas, personal de entretenimiento como payasos, mimos, magos y personal médico de pediatría, y ellos tendrían que realizar dicho trámite. Las autoridades del Ministerio de Educación hicieron una reestructuración del pensum de materias que serán impartidas a partir de este año. Ahora le contamos qué curso fue eliminado.
Esta mañana en el Diario Oficial fue publicado el acuerdo ministerial número 3853-2017, donde establece el curso de Educación y Expresión Artística en lugar del curso de Educación Musical para el ciclo básico. La disposición generó despidos y rechazos de maestros especializados en música. La cartera de Educación informó en un comunicado que el curso ya se había eliminado del nivel preprimario y primario, al igual que en las carreras de bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación Musical y profesorado de Expresión Artística con especialidad en música en la Universidad de San Carlos de Guatemala, y es continuación de la reforma educativa. El acuerdo ministerial se rectifica el inicio de clases para estudiantes del Sistema de Educación Nacional el 8 de enero. Los establecimientos públicos que no hayan efectuado exámenes de recuperación en el mes de noviembre tendrán del 8 al 14 del presente mes para realizar las evaluaciones. Asimismo, para el 26 de octubre el calendario establece la finalización de clases, pero únicamente para los establecimientos públicos. La idea es iniciar las clases el próximo 8 de enero, pero amigo televidente, es un secreto a voces que esto no va a ocurrir en todas las escuelas. Primero, en algunos casos porque no tienen escuela, por las deficiencias de la escuela, porque no hay escritorios, en fin, vamos a hablar justamente de eso porque ya empiezan a salir a luz pública los primeros casos. Estamos a una semana para que el ciclo escolar 2018 se dé por iniciado oficialmente y los problemas que aquejan el sistema educativo empiezan a aflorar y ser de conocimiento público. Las autoridades de una escuela ubicada en la zona 7 capitalina emitieron un requerimiento público e hicieron énfasis en la necesidad que existe de la contratación de más maestros. Solo en la escuela Sara Serna se requiere de un mínimo de 3 docentes. Aquí en la escuela se necesitan porque el año pasado trabajaron las docentes con muchos alumnos, incluso hubieron aulas de 50 alumnos y más, ¿verdad? Entonces, para el bien de los niños, en el beneficio de ellos y darles una mejor calidad educativa, sí necesitamos que nos nombren docentes a la escuela Sara Serna Cepeda de aquí de la zona 7 de la colonia Centroamérica. ¿Cuántos docentes aproximadamente necesitan extra? Necesitamos 3 docentes por lo menos. ¿Para atender qué grados serían los que son? Fíjese que tenemos primer grado, que es el grado que siempre es el más numeroso, sexto grado que también necesitamos porque es un grado que necesita mucha ayuda, ¿verdad? Pero la falta de personal docente no es el único problema que se debe solventar en el sistema educativo. Otro punto importante que las autoridades deben de tener en cuenta es el mal estado de algunos centros educativos a nivel nacional. La infraestructura está bastante dañada, ¿verdad? E incluso las escuelas o los inmuebles son arrendados, o sea, no son propios, ¿verdad? Entonces, es una de las grandes debilidades, ¿verdad? También que hay directores con grado, como en mi caso, ¿verdad? Que tenemos que atender, aparte de la dirección, un grupo de estudiantes, ¿verdad? Entonces es como un trabajo a medias que se puede hacer con los niños. Bueno, y después de los gastos en las fiestas de fin de año, los padres de familia ahora se ven en apuros y con una carrera contrarreloj para adquirir los útiles escolares. 2 meses de vacaciones pasaron como agua entre las manos y el inicio del ciclo escolar 2018 está a la vuelta de la esquina. Más de 1 millón de niños se espera retornen a sus centros educativos el próximo lunes 8 de enero. Los padres de familia buscan evitar contratiempos y desde este martes comenzaron con las compras de mochilas y útiles escolares. Uno de nuestros equipos realizó un monitoreo en las librerías de la capital, evidenciando la aglomeración de personas. El precio de los útiles se mantiene y es una razón importante del crecimiento en demanda. Se espera que el número de compradores incremente, aunque será el fin de semana donde se reporte la mayor cantidad de personas en los centros de venta. Lo adelantamos antes de ir a la pausa y ahora sí vamos con información de último minuto. Tenemos el contacto con el periodista Samuel Orozco, quien tiene información acerca del resultado de 2 atentados armados en distintas zonas de la capital y municipio aledaño también a la capital guatemalteca. Samuel, adelante con su reporte. Alan, buenas noches. El primero de los ataques se registra en la zona 18 y otro en la zona 11 del municipio de Misco. Se encuentra conmigo el oficial Maynor Ruano, quien nos da a conocer los resultados que han dejado en los 2 ataques
2 personas fallecidas y una más que ha resultado con heridas de bala. Vamos a iniciar hablando, Maynor, por favor, en cuanto al ataque de Candelaria en la zona 18 capitalina. Buenas noches, Samuel. En efecto, un ataque de armados se origina frente al lote 83 en la sección C del asentamiento La Candelaria, donde pues fue necesario asistir a ese lugar donde preliminarmente se informaba de 2 personas heridas por arma de fuego. Sin embargo, a nuestro arribo pues se confirma una persona fallecida identificada con el nombre de Elvis Jonathan Revolorio Ayú, de 32 años de edad. Lamentablemente pues esta persona recibe alrededor de 3 disparos en la región del cráneo, el cual le cegan la vida de inmediato. Bueno, en el tema de donde hay una mujer herida, si no estoy mal, en la colonia zona 11 de Misco. Sí, el otro hecho armado se origina en la 11 Avenida Final, en la colonia Lo de Fuentes, en zona 11 de Misco, donde bomberos municipales pues asistimos a la señora Clara Rachón Yoc, de 45 años de edad. Esta señora pues sufre un impacto de herida pues, por el arma de fuego en la región del cráneo, y asimismo pues se le brinda la asistencia correspondiente y se traslada hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Lamentablemente en el lugar queda una persona fallecida, identificada con el nombre de Darwin Heriberto Pazán Orozco, de 27 años de edad. Esta persona pues recibe varios impactos, el cual le cega la vida de inmediato. Muchísimas gracias, Maynor. Alan Alfaro, quiero contarte que la Policía Nacional Civil ha generado más alertas aún, porque también se informó sobre otro ataque armado en Villanueva, el cual ha dejado 2 personas heridas. Están siendo trasladadas en este momento a la emergencia del Hospital Roosevelt. Esta información que me está llegando de último momento, así es de que hay alerta en la Policía Nacional Civil para poder capturar a los responsables. Importante, Samuel, sobre todo tomando en cuenta que en la zona 12 de Villanueva, en las últimas semanas del año 2017, hablamos de atentados armados incluso en contra de la Policía Nacional Civil. Quiero hacerle una pregunta antes de finalizar el contacto. La fotografía que muestra a la persona asesinada en la colonia Lo de Fuentes, en la zona 11 del municipio de Misco, está justamente a la par de un mototaxi, por lo que se ha generado la información justamente a través de las redes sociales de que este hombre conducía ese vehículo. ¿Es correcto esto? Sin embargo, a través de aquí de T13 Noticias, Alan, quiero informar que no tiene vínculo con el mototaxi, según lo que nos ha indicado el vocero de bomberos municipales. El mototaxi casualmente estaba ahí, se origina el ataque cerca de ese lugar, pero no se trata de un ataque en contra del mototaxista. Perfecto, ahí está el reporte entonces del periodista que está de turno esta noche en la capital guatemalteca, Samuel Orozco. Amigo televidente, vamos ahora con información importante en el interior de la República. Así es, vamos ahora con el detalle de la noticia que seguramente muchos están esperando. Los pobladores que residen en jurisdicción del Progreso se encuentran espantados. Esto con el violento asesinato de un supuesto violador. Esta historia la encontramos en jurisdicción de Sanarate, departamento del Progreso. Pobladores del lugar caminaban esta mañana por una carretera de terracería y se percataron que a la orilla de la calle había un cadáver. Los bomberos voluntarios llegaron minutos más tarde y el primer paso era confirmar que efectivamente la víctima había muerto. Realizaron las pruebas pertinentes y confirmaron el fallecimiento de un hombre de aproximadamente 45 años. No tenía documentos que aclararan su identidad y se dio aviso a la policía y Ministerio Público. En un principio se creía que podía tener heridas de bala, pero la información cambió más tarde. De manera preliminar se dice que el cadáver fue abandonado en ese sitio por los tripulantes de un pick-up. Bajaron el cuerpo y lo prendieron en llamas. El cadáver presenta señales que hacen pensar que el sujeto fue torturado y asfixiado. Pero sin duda, lo que más impactó a los pobladores de esa comunidad del Progreso es que los bomberos voluntarios confirmaron que junto al cadáver había una nota que decía que lo habían ejecutado por violador. ¿Será un señuelo o realmente hablamos de otro caso de venganza social? El Ministerio Público busca las respuestas.
Continuamos en el contexto porque el segundo día de 2018 lamentablemente también quedó marcado por la violencia en la capital guatemalteca. Esta tarde se reportó un atentado armado en la 31 Avenida y 20 Calle de la zona 5. 3 personas, entre ellas 2 menores de edad, resultaron heridas. Bomberos municipales llegaron al lugar de los hechos y estabilizaron a las víctimas para después trasladarlas a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. En el caso de los 2 menores de edad, por supuesto, a la pediatría. Hasta el momento se desconocen las razones del por qué fueron atacadas a tiros. El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil están investigando. Y bajo un puente en jurisdicción del municipio de Esquipulas, esto en Chiquimula, fue localizado el cadáver de una mujer. Justamente personas que recolectan basura en ese lugar se percataron del macabro hallazgo y de inmediato dieron aviso a los bomberos de la localidad. Más tarde hubo presencia de la Policía Nacional Civil y también del Ministerio Público para iniciar las investigaciones que permitan determinar la identidad de la víctima y quién es el responsable del crimen. El cadáver estaba en el interior de un costal y fue enviado a la morgue por órdenes del ente investigador como XX. Mucho trabajo definitivamente para la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público en el día 2 del año 2018. Y vamos a hablar ahora de otro caso que una vez más viene a poner en el ojo del huracán al sistema carcelario de nuestro país. Vamos hasta Quetzaltenango. Bien, ahí están las imágenes entonces del momento en el que es extraído un cadáver de la cárcel de Cantel, como le indicaba, esto en jurisdicción de Quetzaltenango. El hombre amaneció muerto este día cuando los agentes del sistema penitenciario realizaron el conteo respectivo aproximadamente a las 6 de la mañana. De manera preliminar se está hablando, se ha dicho desde horas de la mañana que podría tratarse de un suicidio. Sin embargo, como es habitual en este tipo de casos, el Ministerio Público ya está investigando para determinar la veracidad de esa versión preliminar o establecer si existió mano criminal en el deceso de este hombre. Nos ubicamos ahora en la 4ª Avenida y 2ª Calle de la zona 1 del Porvenir, esto en Boca del Monte. En este lugar fue atacado a balazos un joven de 25 años de edad, quien se encontraba de visita en la vivienda de sus padres. Fue identificado como Elmer Jordani Hernández, fue trasladado por sus familiares en un vehículo particular a una estación de bomberos voluntarios del sector. Desafortunadamente, las balas impactaron en distintas partes del cuerpo y sobre todo en órganos vitales. Esto le provocó la muerte. Además, sus progenitores señalaron que la víctima era electricista y que estaba aprovechando justamente su día de vacaciones para poder convivir un momento con sus padres. Sin duda, lamentable esta noticia. Alan, lamentable la jornada, apenas el segundo día del año y hemos hablado de varios hechos armados que se han producido en distintos puntos del país. Mucha violencia en el país. Hay que recordar que lamentablemente diciembre cerramos también con cifras alarmantes en cuanto a atentados armados, personas heridas, personas muertas, víctimas de la violencia. Y este día en particular, el día 2 del año 2018, además de la violencia, como ya lo revisamos, también marcado por los accidentes de tránsito y las condiciones drásticas de cómo vinieron a cambiar las condiciones del clima. Sin duda, ahí tenemos entonces la cobertura de los temas más importantes que se han generado en este segundo día del 2018. Vamos a la pausa, amigo televidente, no cambie, gracias por su sintonía. Ya volvemos.